Buenas, seguimos muy activos, no podemos decaer, que esta pandemia no nos limite, que sigamos en la docencia, sigamos aprendiendo, sigamos cada día muy estimulados, porque el aprender, el saber no ocupa espacio. El cerebro tiene como si fuera un disco duro bien amplio que cabe mucho conocimiento. Lo que hay que hacer es estudiar y seguir adelante. Hablé de pandemia, les deseo como siempre bienestar para todos y mucha salud en la familia, y hay que cuidarse muy bien. En el día de hoy vamos a continuar. Esta sería la segunda clase de la parte medular. Les dejé el esquema de la médula para siempre hacer un pequeño recordatorio, porque es importante para las afectaciones que vamos a ver en el día de hoy. Aquí vamos a ver en el día de hoy sobre la médula. Seguimos viendo, vamos a ver algunas cositas, las vimos, las repetimos, no nos cuesta trabajo, nos place repasar cada vez. Esto sería un corte medular, como siempre. Vamos a ver que tenemos aquí situada la sustancia blanca, la sustancia gris en forma de H. Aquí tenemos la raíz posterior, la raíz anterior y el nervio espinal en el agujero intervertebral. Fíjense, cada vez puedo resumir más porque ya ustedes vienen viendo esos videos y ya van recordando mucho los que ya saben y aprendiendo los que no manejan esta materia. Vamos a ver que he pintado en rojo, como siempre, en rojo los cordones que van descendiendo y en azul los que van ascendiendo. Rápidamente sería el cordón posterior, que tiene grácil y cuneatos, que llevan la propriocepción, ¿ves? Vibración, tacto fino. Aquí tenemos el cordón lateral, que tiene, aquí tenemos el córtico espinal, el rubro espinal, el espino cerebelar posterior, espino cerebelar anterior, que llevan, recuerden, eso va a cerebelo, tiene que ver con todo lo que es la coordinación, todo eso, muy importante hoy. Tenemos el espino talámico lateral y anterior, ¿ven? Igual a este lado, a ambos lados igual. Entre los rojos de los cordones tenemos otros más, tenemos y anterior, tenemos el retículo espinal lateral, el retículo espinal medial y el tecto espinal, lo que es el tecto aquí, tecto espinal y vestíbulo espinal. Y este es el que el 10% del córtico espinal del mismo lado. Bien, ya. Esta es la fisura anterior del surco posterior, surcos anterolaterales, que coincide con la salida de la raíz anterior. Y esto es algo de la irrigación que lo explicamos ayer, espinal anterior y las espinales posteriores. En el día de hoy vamos a ver, ya vimos un pequeño repaso de lo que es la médula, las porciones en el video de ayer, de ayer o el de anterior. Vamos a ver hoy lo que se llama la hemisección medular, el bronce quad, conocido síndrome, del cual hablaremos ahora seguidamente. Tenemos la ataxia de Friedreich, o que se considera es el síndrome de lesión medular combinada, o sea, porque se ven algunas, y las causas, más bien es una enfermedad bien conocida, vamos a hablar de ella seguidamente. Y la siringomialia, que la siringomialia es una enfermedad del desarrollo, ¿ve? Así como lo que es el Buchiari 1, lo que es el Chiari, Arnold Chiari 1, Arnold Chiari 2, que son ya del cerebelo por los problemas del agüero magno en el desarrollo, que se enclava. Ese no lo vamos a ver ahora. Simplemente siringomialia, que es enfermedad del desarrollo de las tantas que hay. Muy bien. Vamos entonces a ver seguidamente entonces bronce quad. Ya al tiempo ya se sabe mucho de la médula, y ustedes saben mucho de la médula, y podemos adelantar. Fíjense que entre las causas de
lo que es sería las causas herniaciones. El disco intervertebral puede ir hacia detrás y pinchar una raíz, pinchar la médula o pinchar un cordón completo. La herniación puede afectar. Tenemos también traumatismos medulares que pueden dar al traste con una parte de la médula y pueden ser causa de este Brown sequard. Vasculares, por isquemia, todo lo que hemos hablado de la irrigación, sobre todo de la arteria espinal anterior, que lo veríamos en la tercera clase. Y enfermedades degenerativas. Estas serían las causas fundamentales de este Brown sequard. Fundamentalmente. Fíjense que, teniendo en cuenta en qué se basa este síndrome, yo voy a pintar al lado de acá, rápidamente, una médula para siempre conservar aquella de allá, porque vamos a tomarla, dejarla ahí. Estamos trabajando con la médula por ahora para ver mejor las cosas. Aquí tenemos la médula, prácticamente lo que es el Brown sequard y llamada hemisección medular. Estaríamos hablando de que se nos va a afectar todo esto, o sea, toda un área, ya sea derecha o izquierda. Entonces ahí podemos ir viendo todo lo que se nos afecta y ahí podemos ir estableciendo qué se nos afecta. Vamos a ver entonces que se nos afecta el córtico espinal y el rubro espinal. Fíjense qué bien. Se nos afecta el anterior. Se nos puede afectar el retículo espinal anterior, el tecto espinal, se nos va a afectar el vestíbulo espinal y el retículo anterior, el retículo lateral. Se nos va a afectar, fíjense, todo lo que es las neuronas motoras, se nos va a afectar las neuronas y motoneuronas inferiores, se nos va a afectar el grácil y cuneatos del mismo lado, se nos va a afectar los espinos cerebelosos. Lo hemos pintado otra vez aquí para darnos cuenta, ¿ves? Y espino talámico. Todo lo que hay en esa porción se nos va a afectar. Quiere decir que eso no es lo que nos va a ir dando a nosotros el cuadro clínico, ¿ves? Que nos va a ir dando el cuadro clínico que vamos a ir viendo a continuación. Lo vamos a ir mencionando. Tenemos entonces signos del córtico espinal. Fíjense que lógicamente sería síndrome de neurona motora superior. Ahí que tenemos que hiperreflexia, atrofia, Babinski, todo lo que sabemos de la neurona motora superior. No quiero robarles tiempo, parálisis muscular, espasticidad, los reflejos miotáticos exagerados, que es, por ejemplo, el patelar, lo que es el aquiliano, todos están alterados, son hiperreflexia. Y además tenemos, lo copio aquí por su importancia, el Babinski y Clonus. Eso lo vamos a tener en este síndrome de Brown sequard. Bueno, ustedes me dirán, bueno, usted me ha dicho que hay Babinski en muchos síndromes. Bueno, porque es que hay los elaborando, se estudian, hay otros estudios paralelos y podemos llegar a conclusiones. Tenemos entonces signos
del cordón posterior. ¿Qué sería en este caso? ¿Qué se altera? Estos incluyen, lógicamente, alteración de la propiocepción consciente. Propiocepción consciente sería tacto fino. Fíjense, todo va a ser prácticamente del mismo lado, porque esta emisión medular puede ser a nivel un poco cervical o más abajo, pero prácticamente estamos hablando del tracto prácticamente del mismo lado. Prácticamente del mismo lado. Tacto fino, vibración. Tacto fino, vibración, posición. ¿Ves? Prácticamente. Y también la discriminación de dos puntos. Sencillo, de 2 puntos. Hay un equipo especial que tiene 2 puntitas y este se toca 2 puntos discriminativos y el paciente debe saber detectar. ¿Por qué? Porque es el tacto fino, es ese cordón posterior que se altera. Tenemos además signos, lógicamente, aquí, de signos de neurona motora inferior. ¿Cuáles eran? Se mezclan. Puede haber reflexia, ¿ves? Fibrilación, fasciculaciones, ¿ves? Prácticamente, y además todo esto se puede hacer con una hipotonía, atrofia muscular, ¿ves? Que también se ve la atrofia por signo de neurona motora superior, también se puede ver. Todo eso quiere decir que, pero fíjense, tenemos una cosa interesante. Aquí existe lo que se llama la sustancia blanca anterior. Como que lógicamente está afectado todo el parte del cordón posterior, la mitad o cordón lateral y parte del anterior. También tenemos sustancia blanca anterior. Entonces, de forma segmentaria, hay pérdida de sensibilidad. Segmentaria, que son prácticamente bilateral, segmentaria o bilateral. Lógicamente, esta parte se comunica con la otra y viceversa a través de la comisura blanca anterior. Quiere decir que ya yo ahora voy a... No voy a dejar, pues no voy a quitar. Vamos a ir quitando aquí para explicar algo. Aquí. Muy importante porque he mencionado la palabra segmentaria varias veces y quiero que se entienda bien. Segmentario es lo siguiente. Aquí. Si tenemos el dermatoma, imagínense que sea en T10, la afectación de la hemisección medular. Puede haber todos los signos hacia abajo, ¿no? Del mismo lado, ¿no? Por ejemplo, si es de este lado, la médula, aquí en la médula, lógicamente hacia abajo, pero de forma segmentaria bilateral va a haber la pérdida de la sensibilidad, porque está afectada la raíz posterior, solamente segmentaria, 1 o 2 raíces, segmentaria, a ese nivel lo que está afectando, porque está afectando la comunicación bilateral segmentaria, que por eso es lo segmentario es que afecta bilateral, pero en ese nivel nada más, en ese nivel
solamente. Y lógicamente, vamos a ver ahora, hay una afectación. Si tenemos que el espinotalámico está aquí, en este lado, el espinotalámico de este lado, fíjense, espinotalámico de este lado, aquí, recibe la sensibilidad de este lado y se cruza. Recordar a las vías, el video anterior de las vías, se cruza. Por tanto, el caso, hay signos contralaterales. ¿En cuanto a qué? A sensibilidad. ¿Cuál? Temperatura y dolor. Pero contralateral. O sea, prácticamente, si el bronce secuar, si esta sección medular es de este lado, lógicamente como que se cruza de este y va hacia el otro lado, allá, por tanto es del lado contralateral. Todos los problemas propioceptivos son de un lado, pero los problemas de sensibilidad, temperatura y dolor son contralaterales. Eso quiero que se entienda bien. Ese es el síndrome de Brown-Séquard. Lo revisan, lo leen, porque en realidad no tengo un nivel específico. Yo puedo haber puesto T10, T1, y así. Podría haber puesto un nivel cualquiera. Y ya hay que saber cuáles son las vías que son ipsilaterales o las vías que se reciben contralaterales, como el de temperatura y dolor. Eso es importante, lo aclaro. Aclaré lo de lo que es segmentario y por qué es importante a través de la sustancia blanca anterior y cuál es el que se cruza y se me interrumpe en ese cordón. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el síndrome combinado síndrome combinado o la ataxia. De Friedreich. Ataxia de Friedreich. Fíjense que esta es una patología autosómica recesiva. Autosómica recesiva, quiere decir que es congénita. Hay un gen que puede transmitirse y puede esta persona padecer esta enfermedad. Se está asociada con la anemia perniciosa, anemia megaloblástica, anemia perniciosa, por déficit de la B12, muy importante. Prácticamente afecta un aproximado por estudios de 50.000 en el mundo. En el mundo. Y la afectación fundamental es del cerebelo, el cordón posterior, y puede haber también afectaciones de los ganglios espinales. Los espinales puede estar asociado o no con escoliosis. Hay autores que creen que la escoliosis es provocada por la enfermedad y también muchos signos que hay en la enfermedad son provocadas por la escoliosis. Esta enfermedad de Friedreich fue descrita en 1863 por el famoso Nikolai Friedrich. Fíjense qué interesante. Todo esto son datos que uno va dando porque es importante conocer las enfermedades más a fondo. Muy bien, tenemos entonces que esta enfermedad se basa en que por tener las afectaciones que tiene, dijimos cerebelo, hablamos de cordón posterior, hablamos de cerebelo y afectación prácticamente de los espinos cerebelosos laterales, puede combinarse con algunas afecciones. Vamos a tener entonces la signología bien combinada.
como dijimos, este paciente va a tener afectaciones de coordinación desde la parte más superior, por los músculos de la masticación, por los movimientos de la lengua. Por tanto, va a tener disartria, trastorno del lenguaje, disartria. Va a tener disfagia, que es trastorno de la deglución. Ahí se encuentran afectados también la coordinación de estos músculos que son inervados por el vago y el glosofaringio, y también entran en la... va a tener, por tanto, una discoordinación de movimiento. Discoordinación de movimiento, sobre todo por afectación de los tractos espino cerebelosos y cerebelo. Todo esto puede ser por mala el telencéfalo, el metencéfalo no dio lugar adecuadamente a un buen desarrollo de estas vías altas y de cerebelo, y se invoca también como trastorno. Está afectado el cordón posterior, como dijimos, el cordón posterior. Por tanto, ahí va a estar asociado afectación de la sinestesia, tacto fino, esos de ese lado, o sea, prácticamente, acuérdense que es combinado. La ataxia de Friedreich puede ser bilateral, los dos cordones, el cordón posterior completo afecta entonces a ambos lados. Esto es para ambos lados. Y tiene signos de neurona motora superior. ¿Cuáles son? Ya los describimos varias veces. Vamos de nuevo. Sería entonces hiperreflexia, clonus, Babinski, hiperreflexia, clonus, Babinski. Todo esto es importante. Y también espasticidad. Espasticidad. Es importante todo esto porque son datos que se parecen un síndrome con otro, pero hay que agruparlos. Te agrupa los síndromes, se llama agrupación de signos de focalización, y usted llega te da la idea de un síndrome. Bueno, concluye los estudios posteriores ya con la historia clínica y llegas a conclusiones. Tiene alteraciones autonómicas de ganglios, sobre todo. Esto trae posiblemente una alteración cardiovascular del ritmo cardíaco. Se invoca una cardiomegalia puede estar asociado a una cardiomiopatía, el de la ataxia de Friedreich. Con su consiguiente afectación puede llegar a trastornos respiratorios asociado también con la escoliosis, y hay una afectación general de la función cardiorrespiratoria. Todos estos son datos importantes que le doy para saber que son los distintos datos: cerebelo, ganglios espinales, ganglios simpáticos del tronco simpático, y la escoliosis. La escoliosis como tal se produce ya les digo, puede ser congénita o puede ser adquirida por afectación de la musculatura posterior de la propia inervación, que afecta estos músculos que le dan la posición o la forma a la columna. Recuerden, el desarrollo muscular vino después prácticamente, después con el desarrollo óseo, y esto puede provocar afectación y escoliosis grave de la columna. Ok, esa sería la ataxia de Friedreich, muy importante, o afectación combinada de la médula espinal.
Tenemos además el otro síndrome que le prometimos, que sería la siringomielia. Para esto nos vamos a ir un poquitico atrás. Acuérdense que hay también el video de desarrollo que está al principio de los videos míos, pues el segundo, el tercero por ahí. Que, fíjense, recordar que el tubo neural que tenía, fíjense que el tubo neural tenía, este es el canal central, que normalmente esto sería la porción, esta es la porción alar y esta es la porción basal. Cuando es el tubo neural, la parte interna del tubo neural es amplia y esto va lógicamente, finalmente, a dar lugar a esto. Ese canal central prácticamente va a dar lugar a ese agujerito que hay, que es un conductico que se llama conducto ependimario, que se va reduciendo. Este es el surco limitante muy interesante, que divide la parte alar de la parte basal, y entonces se va contrayendo, se va reduciendo a un canalito que es ese que existe aquí, ese que está ahí. ¿Qué pasa? ¿En qué se pasa la siringomielia? Que de forma congénita, muchas zonas de la médula espinal mantiene áreas quísticas y en otras se pueden reproducir. Entonces, prácticamente, vamos a ver esta de aquí abajo, vamos a ver esa, y ¿qué pasa? Que ese conductito se empieza a hacer cada vez más grande y se va desarrollando más grande, no cede, sino que al revés, continúa siendo cada vez más grande y comprime estructuras vecinas. Entonces hay una siringomelia temprana, cuando solamente comprime estructuras vecinas sin llegar a comprimir los cordones importantes que hemos explicado, el córtico espinal, el espinotalámico, nada de eso. Comprime prácticamente, primero que todo, la parte gris y empieza a dar sintomatología, ¿de acuerdo? En la etapa temprana, pocos signos, no hay muchos signos prácticamente, ¿ves? Y está la lesión temprana que afecta a pocas estructuras y la lesión que sería la tardía, donde hay muchos signos. ¿De acuerdo a qué? No es específico, se va a ver de acuerdo a qué, a lo que vaya comprimiendo, sí, con las láminas que vaya comprimiendo. Puede ser que comprima, por ejemplo, el núcleo de Clark. Recuerden que llevaba propriocepción, recuerden, de que entraba por los espinos cerebelosos. Va afectando posteriormente las láminas que tienen que ver con sensibilidad al dolor y va a afectar después, inclusive puede afectar a comprimir el asta anterior, ya comprimiendo la parte motora. En realidad, les digo que eso sería en grandes rasgos en qué se basa la siringomielia, porque de ese canal central pequeño que se reduce en cualquier persona normal, en la siringomielia comienza a buscar a dilatarse, y esta dilatación del líquido cerebroespinal comprime esas estructuras y produce toda la sintomatología, que no es exacta, depende. Y bueno, el diagnóstico fundamental se hace por, lógicamente, la TAC y la resonancia nuclear magnética. La resonancia nuclear magnética, el MRI, es el que hace el diagnóstico fundamental. Se va a ver prácticamente, ¿ve? La médula con unas áreas quísticas comprimiendo lo que estamos hablando
las estructuras vecinas de la médula espinal. Bueno, eso sería prácticamente en el día de hoy. Tengo esos 3 comentarios, esos 3 temas. Lo que sería el bronce quad, mi sección medular. Les expliqué algo sobre qué es la atraxia de Friedreich o la lesión combinada. No es exacto que coja todos los cordones, todas las vías, entonces varía. Hay cosas que son específicas, como los trastornos cardiovasculares, los trastornos de la escoliosis, que se ven, hasta un 75% se puede ver. Y también todo lo que es los problemas disátricos y de la deglución por los trastornos cerebelares y de los espinos cerebelares. Y también tenemos, bueno, la siringomielias, que ya ustedes vieron, prácticamente solamente la explicación, que depende de qué estructura está comprimiendo para que se produzcan se puede producir cualquier afectación, dependiendo del grado de compresión que produzca este canal central. Por tanto, bueno, seguimos adelante. Nos vemos en la tercera clase, que ya vamos descendiendo. Vamos a ir a lo que se llama la trombosis o la síndrome de la arteria espinal anterior. Vamos a ver el cono medular y vamos a ver otras más. Quizás mencionaremos la tabla dorsal asociadas con la sífilis. La famosa tabla dorsal del cordón posterior. Así que lo sumaremos ahí en la tercera clase. Y bueno, casi estamos terminando la médula para comenzar con los plexos. No termina todavía neurociencia. Vamos a seguir y después hablaremos de algunas otras patologías que antes de pasar a lo que es anatomía de cabeza y cuello. Así que sigo con ustedes y esto no tiene fin. Vamos a estar aquí mientras haya materia que dar y mientras haya estudiantes y suscriptores y no suscriptores, porque sé que me ven mucho, por revisar estos temas. A muchos les recuerdo algo, a otros les estoy enseñando algo, y así simplemente. Y además déjenme decirles que de todo esto, ustedes no son los únicos que están aprendiendo. Recuerden, yo estoy aprendiendo también, porque hay muchas patologías que he tenido que revisar. Lo digo con toda honestidad, porque en realidad hay que revisar, hay que respetarlos a ustedes para explicar acá un tema lo más exacto posible. Puede haber un desliz, porque esto es un video, ustedes saben, puede que a veces una palabra, pero en realidad trato de hacerlo lo mejor posible con respeto a ustedes, a mis suscriptores y a los que no son suscriptores que ven estos temas y se interesan por ellos. Por tanto, sigo con ustedes y seguimos adelante. Cuidarse de la pandemia, que todavía estamos y no olvidarse de los demás virus, las demás bacterias. Esto no es que ahora concentrarnos en que un solo virus o una, no. La medicina que ha descubierto tantas patologías, todas están vigentes. Hay que seguirse cuidando. La higiene no es solamente por el coronavirus, la higiene es para todo. Tuberculosis, otras enfermedades virales, otras enfermedades infecciosas, ameba, todo. La higiene es necesaria en la medicina, no solamente por el coronavirus, sino para cuidarnos de todo. Seguimos adelante y pasen un buen día y seguimos adelante.